Estimados, buenas noches. Mi nombre es Jorge Acuña, estudiante del curso de Economía de la sección B28B Grande, con el profesor Miguel Ángel Chumpitasi. Hoy les voy a presentar la tarea académica número 2 y bueno, el tema que se hablará el día de hoy es el tema de la elasticidad, que se trabajó la semana 2. Bueno, iniciaremos recordando que la variación del precio, es decir, si un precio aumenta, la demanda va a tender a disminuir y viceversa, ¿no? Previo a esto, indicaremos de que la elasticidad nos podría ayudar a medir los cambios que tendría la cantidad de la demanda, es decir, la elasticidad nos va a ayudar a medir los cambios que tendrá la cantidad de la demanda ante las variaciones del precio. Es decir, como comentábamos, el precio puede tender a subir, a aumentar o a disminuir. Esas variaciones del precio va a generar a que mi demanda también aumente o disminuya. Entonces, ese comportamiento de la cantidad de la demanda es la que la va a estudiar la elasticidad, o es la que me va a ayudar a analizarla y a medirla. Dicho esto, podríamos afirmar que la elasticidad la vamos a tomar como una herramienta. Es decir, si yo tengo un producto al cual yo quiero hacerle una variación en el precio, y de repente en aumento o en disminución, la elasticidad me va a permitir ver si es conveniente el que yo le pueda hacer esa variación, dependiendo de muchos factores que lo vamos a ver más adelante, o unos factores o determinantes que influyen en la elasticidad, ¿no? Dicho esto de acá, podríamos decir también de que este precio que nosotros le dáramos, viendo si es conveniente o no, esto va a tener un impacto luego en mis ingresos o en los ingresos, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el tema de los factores o determinantes que influyen en la elasticidad. Tenemos a los bienes sustitutos, a la proporción del ingreso gastado en el bien y al tiempo transcurrido desde el cambio de precio. Es decir, si hablamos de bienes sustitutos, podríamos ver si es que existen sustitutos. En algunos casos no existen sustitutos, en otros casos existen pero son malos. Hay también sus sustitutos buenos y los que son perfectos, en los supuestos que existan, ¿no? Estamos suponiendo que sí hay perfectos sustitutos. En general, cuanto más sustitutos existan, el producto será más elástico, y cuanto menos exista será menos elástico. Tenemos la proporción del ingreso gastado en el bien. Cuando esta proporción es mayor, el bien será elástico. Por lo contrario, será menos elástico. Es decir, si el ingreso de los consumidores aumenta, la cantidad de la demanda aumentará, y viceversa, ¿no? Si es que disminuye el ingreso de los consumidores, la demanda disminuirá. Tenemos el tiempo transcurrido desde que se cambió el precio. Como un ejemplo podríamos decir si es que un producto es duradero, ¿no? Es decir, un refrigerador. Yo me compro un refrigerador y no vuelvo a comprar un refrigerador en determinado tiempo que es muy largo. Entonces, como el tiempo es muy largo, yo tengo la oportunidad de ver si es que lo compro o no lo compro, o de aplazar la compra. Es decir, no estoy como que obligado a comprarlo en ese momento. Entonces, puedo manejarlo. ¿No? Esos son los tres determinantes que influyen más en la elasticidad. Luego tenemos los valores de la elasticidad del precio de la demanda. Para poder ver los valores de la elasticidad, vamos a partir de que la elasticidad la vamos a considerar como un número positivo, es decir, absoluto. Si lo consideramos como un valor absoluto o positivo, diríamos que el valor de la elasticidad vendría desde el 0 hasta indeterminado, hasta un infinito.
Entonces, dicho eso, eh, podríamos afirmar de que cuando el coeficiente de la elasticidad es cero, se dice que el producto es perfectamente inelástico. Eh, bueno, no hubiese querido explicarlo en la pizarra, pero se me perdieron los pulmones. Pero aquí tengo el gráfico que lo manejamos en el salón. No sé si permite ver la cámara, si permite ver eh, los gráficos. Pero aquí podemos ver, ¿no? Si el coeficiente de la elasticidad es cero, podríamos indicar de que es perfectamente inelástico. Es decir, no hay sustituto, ¿no? Y tendría esta forma. Esta sería la gráfica de cuando el coeficiente es cero. De la misma forma podríamos decir de que si el coeficiente de la elasticidad está comprendido entre el 0 y el 1 menor a 1, podríamos indicar de que hablamos de una elasticidad relativamente inelástica. Es decir, de que tiene sustitutos, pero no son buenos, son malos. Y mayormente hablamos de los productos básicos, no sé, pan, azúcar, harina. Tenemos cuando el coeficiente intelectual es igual a 1. En este caso diríamos de que la elasticidad es unitaria, es decir, que no, los sustitutos son neutros. También tenemos cuando el coeficiente intelectual está comprendido entre 1 y un indeterminante, ¿no? Un indeterminante o un infinito, o simplemente decir que es mayor que 1. Al decir que es mayor que 1, hablamos de una elasticidad relativamente, el producto es un relativamente elástico. Hablamos de los productos de lujo. Mayormente también se le conoce que tienen buenos sustitutos. Y tenemos los perfectamente elásticos, que hablamos ya del coeficiente intelectual infinito. Para este caso, para este gráfico perfectamente elástico, y podríamos indicar de que existe una competencia perfecta, ¿no? Suponiendo que la hay. Bueno, estos serían los valores de la elasticidad de precio y la demanda. Luego, continuando con... Ya, a ver. Eso es lo que pudiéramos rescatar de lo avanzado en clase, o de lo más importante, de lo que tendríamos que ver. También me gustaría mostrarles las fórmulas para hallar el coeficiente de la electricidad. Esperen un momento. Ya, a ver, acá también les voy a colocar para que puedan ver la fórmula para hallar el coeficiente de la elasticidad. No sé muy bien, esto lo estoy sacando del aula virtual, de un material que nos dejó el profesor. Como les digo, no tengo el material ahorita pero les prometo de que para la próxima TEA voy a tener una pizarra y voy a tratar de explicarles mejor, por ahí resolviendo algunos casos. Nada, mira, tenemos de que el coeficiente de la elasticidad es igual al valor porcentual de la cantidad contra el valor porcentual del precio, sobre el valor porcentual del precio. Desarrollando esto tendríamos esta expresión, que es con la que vamos a trabajar y vamos a hallar el coeficiente de la elasticidad. Ahora, esto de acá podemos desarrollarlo de tres formas, ¿no? Que algunas son unitarias, que tienen otra forma, no tienen esta forma, tienen otra, que son elasticidad conocida como elasticidad punto. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar, al menos para el curso de economía en este módulo, vamos a trabajar con esta expresión, que es la elasticidad media. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a estar hallando
¿no? El ejercicio que nos piden. Mira, y más o menos, mira, acá hay un ejemplo en la que nos dan, pues, ¿no? Tenemos una demanda, tenemos precio, cantidad, tenemos la demanda, tenemos un precio 1 con la cantidad 1. Y vemos acá que el precio baja y la cantidad aumenta. Entonces, tomando estos valores que están aquí, cantidad 1 menos la cantidad 2 sobre cantidad 1 más cantidad 2, toda esa expresión sobre el precio 1 menos el precio 2 y P1 más precio 2. Así, operando y resolviendo me sale este resultado, que este es el coeficiente de la elasticidad, que si lo vemos según los cuadros que hemos estado viendo, podríamos decir de que este coeficiente está dentro del rango que es menor a 1 y mayor que 0. Entonces, para este caso diríamos de que esto de acá, este producto es relativamente inelástico, ¿no? Si me dejo entender. Bueno, eso es explicándoles así, a grosso modo, también que el precio, el tiempo que tenemos es poco, no es mucho, ya me estoy pasando, eran hasta 8 minutos, ya voy 11:40. Nada, para terminar, las conclusiones. En las conclusiones podríamos indicar de que, bueno, como les mencioné, para este tema vamos a trabajar con la elasticidad media. Tenemos también otros tipos de expresiones con las que podemos trabajar, pero vamos a trabajar con la elasticidad media. La elasticidad es el cambio que sufre la cantidad de la demanda. Ojo, la cantidad de la demanda, no la demanda. La demanda no puede cambiar, cambia siempre si es que cambia el ceteris paribus. Pero no, en este caso lo que va a cambiar es la cantidad. Entonces, frente a las variaciones que va a tener el precio, es decir, precio sube o precio baja, disminuye o aumenta, va a haber un impacto en la cantidad de la demanda, o también va a tender a disminuir o aumentar, y va a ser debido a algunos factores determinantes que hemos mencionado. La elasticidad del precio de la demanda será siempre positiva. Decimos esto porque vamos a considerarlo como valor absoluto, ¿no? 4. Si la elasticidad es mayor a 1, diríamos que son elásticos, o relativos, o perfectamente elásticos, cual sea el caso, y a su vez que cuentan con buenos sustitutos. Por lo contrario, cuando la elasticidad es menor a 1, son menos elásticos y difíciles de sustituir. Por último, esta conclusión la saco de acuerdo a un video que estaba colgado en la semana 2 en la parte virtual, que me habla sobre la economía de mercado. Bueno, habla que es un mercado libre, es decir, se hace un uso eficiente de los recursos y viendo que estos en realidad son bastante escasos, ¿no? Los recursos son bastante escasos, pero igual se hace un trabajo eficiente. Y ponen un ejemplo en el video, ¿no? Que justamente si es que un árbol está fuera en la calle, se hace más fuerte a través del viento, la lluvia y factores externos, se hace como que más fuerte, tiene una mejor base. Y algo así pasa con la economía de mercado. Nada, solamente les dejo ahí unas bibliografías que algunas son del aula virtual, otras las encontré por YouTube, que las pude revisar así también a grosso modo. Y nada, espero que les ayude un poco este video, o al menos tengan los conceptos claros, que les ayude a entender un poco el tema de la elasticidad. Nada, nos vemos hasta la tarea académica 3.